Dios los bendiga a todos mis hermanos que nos están sintonizando por el Facebook. En esta noche quiero hablar un poco de un tema muy importante y controversial que se está moviendo en estos días. El tema, como le puse ahí en el encabezado, es el peligro de las iglesias restauracionistas y el subtema es un evangelio diferente. Primeramente me gustaría, amado hermano, que vayamos a la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1:5 como base bíblica y como fundamento de lo que vamos a hablar en esta noche. Dice en Gálatas capítulo 1 versículo 5: vamos a leer el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaron otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bueno, amados hermanos, el tema que vamos a ver ahora es el peligro de las iglesias restauracionistas y como subtema es un evangelio diferente. Primeramente me gustaría aclarar cuáles son las iglesias restauracionistas para darme a entender lo que quiero expresar. Las iglesias restauracionistas son aquellas iglesias o congregaciones o denominaciones que centran la mayoría de sus enseñanzas en que solamente en su congregación o en su denominación o iglesia tienen una revelación traída del cielo que restaurará a la iglesia verdadera del último tiempo. Como por ejemplo, las iglesias de los testigos de Jehová. Ellos dicen que solamente ellos son parte de la iglesia verdadera. Fuera de ahí, todas las iglesias, ellos dicen que están perdidas y no hay salvación dentro de ellas. Otro ejemplo son las iglesias de la luz del mundo. Ellos dicen que son la única iglesia guiada por el Espíritu Santo, porque tienen un apóstol que es de Dios, dicen. Y ellos enseñan que fuera de ahí, de esa iglesia, ninguna iglesia tiene autoridad de bautizar. ¿Qué significa eso? Significa que ninguna persona que haya sido bautizada fuera de la iglesia de la luz del mundo tiene derecho o el privilegio de ser parte de nuestro Señor Jesucristo del reino de Dios. Ellos también enseñan que ningún ministro, pastor, evangelista o cualquier tipo de ministerio, amado hermano, ellos enseñan que mientras que no esté bajo la cobertura de su apóstol, ellos no tienen derecho de ministrar y mucho menos han sido ungidos o apartados por el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas de salvación al mundo. Y hay muchas enseñanzas que ellos tienen. Ellos dicen que es necesario estar bajo la cobertura de su apóstol. Ellos están enseñando, amado hermano, que fuera de su iglesia todas son falsas y no hay salvación. ¿Qué significa eso? Significa que la mayoría de las iglesias restauracionistas tienen la misma ideología y las mismas enseñanzas. Quieren encapsular o quieren enseñar o están enseñando que solamente en su religión, bajo su cobertura o bajo sus revelaciones extrabíblicas está la salvación o la restauración de la iglesia de los últimos días o del último tiempo. Ellos así lo afirman. También hay otra iglesia muy conocida, son las iglesias del mensaje de la hora. Ellos dicen que son los únicos que son la iglesia o la novia de Cristo. Ellos se proclaman la verdadera iglesia de Cristo, porque ellos dicen que están siendo restaurados y vestidos de toda la palabra. Ellos enseñan que solamente con un mensaje que ellos recibieron a través de un profeta y sus enseñanzas señalan y enseñan que solo los que reciban este mensaje o sus enseñanzas serán los únicos que serán salvos en el arrebatamiento. Y fuera de ahí, o de ese mensaje,
Ellos enseñan que todos están perdidos, o también hay otros que enseñan que serán aquellas personas que van a recibir la marca de la bestia en los tiempos del anticristo. Entonces, amado hermano, quisiera explicarte cuál es la intención de este video. La intención de este video, amado hermano, primeramente es porque yo como ministro de Dios tengo la obligación de defender la palabra de Dios. Usted sabe lo que dice la palabra de Dios, que contendamos arduamente por la fe que una vez nos ha sido dada por medio de sus siervos los apóstoles y profetas. Entonces, amado hermano, esa es la intención por la cual yo estoy hablando estas palabras, ¿sí? Y principalmente de enseñarte, amado hermano, de que tengas cuidado, tú que estás escuchando estas enseñanzas, este tipo de ideología, o cosas que son como mensajes extrabíblicos, que tengan cuidado porque tarde o temprano aquellas personas, yo me he dado cuenta que escuchan esas enseñanzas, llega el momento que se extravían de la verdad. Entonces, amado hermano, quisiera enseñarte y quisiera hablarte, primeramente mostrarte a ti, hermano, qué dice la Biblia sobre aquellas iglesias que enseñan en sus doctrinas o en sus normas o en sus mensajes, qué nos enseña la palabra de Dios. Nuevamente vamos a ver en Gálatas capítulo 1:5, 1:6 dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo aquí nos explica que lamentablemente la iglesia en aquel tiempo ya se estaban descarriando, ya se estaban saliendo de la verdad. Y en el versículo 7 nos enseña no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Sí, la intención de mostrarte este video, amado hermano, es que bíblicamente está profetizado que en los últimos días habría muchos maestros, muchos falsos enseñadores, y principalmente, amado hermano, que tengamos cuidado porque el apóstol Pablo nos enseña que habría hombres que perturbarían el verdadero evangelio. No que haya otro, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1:7, dice, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, amado hermano, tú que me estás viendo, ¿qué significa evangelio? Evangelio, usted sabe lo que significa. Significa una buena noticia o significa las buenas nuevas. Entonces, amado hermano, ¿qué significa eso? Significa que nosotros tenemos una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia, hermano, es que a través de nuestro Señor Jesucristo, solamente a través de Él está la salvación. Una salvación gratuita para aquel que lo quiera aceptar. En Juan capítulo 3:16 nos enseña, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué significa eso? Significa que Dios entregó a su Hijo Jesucristo y que Dios puso en nuestro Señor Jesucristo la salvación. Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo está la salvación. En Juan capítulo 1:11, usted sabe lo que dice. Dice, se lo voy a leer. Juan capítulo 1:11, ahí nos habla, amado hermano, sobre que nosotros somos hijos de Dios, no por alguna voluntad de hombre, o por alguna voluntad de alguna religión, o de alguna otra cosa que sea fuera de Dios. La Biblia dice en San Juan capítulo 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, amado hermano, ahí nos está diciendo la palabra de Dios que todo aquel que recibe a Jesús en su vida, en su corazón, y lo acepta como su Salvador, ¿sí? Dice que somos llamados hijos de Dios, no por la voluntad de algún hombre, sino simplemente por la voluntad perfecta de Dios. Entonces, amado hermano, hay otra escritura que nos dice en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8-9,
Dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa eso? Significa que la salvación proviene de la fe en nuestro Señor Jesucristo y por su gracia. Simplemente el hombre es salvo por la gracia de Dios, porque el hombre no tiene mérito alguno para poder ser salvo por sí mismo, sino que por medio de la sangre del Cordero, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, el hombre o puede obtener la salvación gratuitamente o por gracia. Por eso, amados hermanos, debemos de entender que Dios puso su salvación solamente en Jesucristo, como lo dice en Hebreos, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. Dios nos puso a mediadores, a profetas o apóstoles. Dios no puso a otro tipo de mediadores. Dios puso solamente un medio, y el medio se llama Jesucristo. Por eso él mismo en Juan capítulo 14:6 nos enseña que él con sus propias palabras dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué nos enseña eso? Él mismo está atribuyendo que la salvación y que el camino solamente está a través de él. Entonces, amado hermano, bíblicamente Dios puso su salvación en Jesucristo. Por eso en Juan capítulo 8:32 dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué significa eso? Significa que la verdad, amado hermano, no está en ninguna religión, en una denominación o en algún nombre, o en alguna revelación extrabíblica como estas iglesias enseñan, sino la verdad está en aquel que te puede hacer libre, que se llama Jesucristo. Entonces, amado hermano, por eso yo quiero que estemos estudiando la palabra de Dios y que nos demos cuenta que la Biblia sí nos habla de una restauración, pero con una connotación diferente. No con una restauración que estos hombres están enseñando. Una restauración donde ellos están diciendo que los últimos días, el último remanente, la edad de la Odisea, y estas cosas que ellos enseñan va a ser restaurada. Sí, la Biblia nos habla de una restauración, pero ¿cuál es la restauración que el hombre puede obtener conforme a la palabra de Dios? La restauración que el hombre puede tener conforme a la palabra de Dios es aquella restauración del alma, es aquella restauración del corazón, es aquella restauración no solamente del alma y del espíritu, sino también una restauración física, porque la Biblia dice que a través del Mesías, a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de su Espíritu Santo principalmente, el hombre puede ser restaurado, el hombre puede ser transformado. ¿Qué necesitamos para que el hombre, para que usted y yo podamos ser restaurados? Simplemente lo único que necesitamos es a su presencia, su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo es el que nos transforma, es el que nos cambia, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que un día tendremos a esa imagen, ese carácter que Dios está buscando en su iglesia verdadera. ¿Cuál es su iglesia verdadera? Su iglesia verdadera no es aquella que dice, nosotros somos la iglesia verdadera. Su iglesia verdadera dice en Mateo capítulo 7, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? La Biblia dice que la voluntad del Padre, amado hermano, es que nosotros nos parezcamos a Jesucristo. Dice la Biblia que Dios puso una medida, una estatura, un varón perfecto, y ese varón perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, si tú quieres saber si eres parte de la iglesia verdadera, yo te invito, amado hermano, a que estudies la vida de nuestro Señor Jesucristo, a que estudies sus enseñanzas, ya que nuestro Señor Jesucristo no pasó por alto alguna enseñanza, sino que a través de sus palabras, a través de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, nos enseñó la enseñanza verdadera en la cual tú y yo podemos ser restaurados verdaderamente como una iglesia o como cristianos verdaderos. Así que, amado hermano, te invito a que tengas cuidado y que escudriñes de las Escrituras, porque solamente en ellas podremos encontrar la salvación y la vida eterna. Dios te bendiga, amado hermano. Un saludo. Mi nombre es Antonio Cortés.